Ellos se llaman en la piscina de la piscina justo antes de la noche. La ropa de 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 la ropa. La ropa de 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 la ropa. No cuando la presiera se llaman. No cuando las tiendas de la ropa de la ropa de la ropa. No cuando alguien se le gritó a la ropa. Esto es un barno, dijo Dick Earnhardt, lo suficientemente fuerte para el público. Una mujer que tienta a un hombre casado merece enfrentar al Señor con sus pecados expuestos. Clara no había tentado a nadie. Había entregado pan en la puerta del pastor, como todos los martes, como lo había hecho durante meses. Pero su esposa los había visto hablando. Y eso era todo lo que hacía falta en un pueblo como Red Hollow. Los susurros se propagan más rápido que el fuego en el trigo seco. Cuando el sol se ocultó detrás del campanario, Clara estaba sola, descalza, con la sangre secándose en el labio y la garganta en carne viva por no suplicarle a nadie que la escuchara. Mike, el chico que barría los pisos de la capilla, había intentado ayudarla. También lo golpearon. Le dijeron que se callara o que se uniera a ella. Ahora la calle estaba vacía. Todos se habían ido a cenar, satisfechos de haber dado una lección. ¿Y Clara? Clara contó sus respiraciones y esperó a que oscureciera. Sabía lo que vendría después en lugares como este. Pero no fue el miedo lo que la agarró. Fue furia. No por ella misma. Por cada mujer antes que ella que había estado atada a algo que nunca mereció. La noche se hizo más profunda. Los búhos llamaron. En algún lugar un perro ladró y fue silenciado. Clara se movió, reprimiendo un grito cuando la cadena se clavó en su clavícula. Fue entonces cuando lo oyó. Cascos. Lentos. Deliberados. Una silueta emergió del borde de los pinos. Un hombre a caballo. Alto. Quieto. Silencioso. No del pueblo. No era nadie a quien conociera. El caballo se detuvo a 3 metros de distancia. El hombre desmontó sin decir palabra. Entró en la luz de la linterna. Y ella lo vio. Trenzas oscuras. Piel curtida. Pómulos afilados que reflejan la luz de la luna. Un apache. La gente del pueblo habría gritado. Lo llamó castigo. Lo llamó salvaje. Pero Clara solo vio sus ojos. Y no fueron crueles. Sacó algo de su cinturón. Una hoja curva. Mango de hueso. Y limpio. Él no habló. Él simplemente se agachó a su lado. Se encontró con su mirada. Y cortó la cadena como si fuera hilo. Por primera vez ese día. Clara lloró. Y el hombre no dijo nada. Él simplemente la atrapó antes de que cayera. No preguntó su nombre. Él no ofreció el suyo. ¿Qué? Simplemente levantó la silla como si no se le quedó nada más. Luego se le quedó hacia atrás. Le quedó con la mano y guiando la hora con la otra. El cuerpo de Clara tembló, no de la miedo, pero de algo extraño. Ella había estado en la vida entre hombres que no podía hablar, que no podía hablar, que no podía hablar, que no podía hablar, que no podía hablar. Esto no habló nada. Sin embargo, escuchó más profundamente que cualquier predicador. El pueblo se encogió tras ellos. Las antorchas titilaban tenuemente en la distancia mientras la noche se tragaba Red Hollow por completo. No miró atrás. No preguntó a dónde iban. Dondequiera que fuese, estaba más lejos de la vergüenza de lo que había estado en años. Pasó 1 hora. Quizás 2. Los árboles crecieron, el aire se volvió más dulce. Más fresco. El caballo se movió suavemente bajo ellos, como si incluso el animal supiera que ya había sufrido suficiente. Su mejilla se apoyó en el pecho del hombre, y pudo sentir el latido de su corazón. Lento, tranquilo, firme. Se detuvo en un claro justo antes del amanecer, donde un cobertizo descansaba contra una roca y una hoguera esperaba la llama. Con manos silenciosas, la ayudó a bajar, extendió una piel y encendió una fogata de memoria, sin prisas. Ella observó desde el borde de la conmoción, tratando de comprender qué clase de hombre rescata a un extraño en silencio y no espera nada a cambio. Cuando el fuego crepitó,
Le ofreció una taza de hojalata con algo cálido y aromático. Ella bebió un sorbo, con las manos temblorosas. Entonces él se sentó frente a ella, no a su lado, y miró al fuego como si esperara que hablara primero. ¿Por qué?, preguntó ella al fin. Su voz salió delgada y quebradiza. ¿Por qué me ayudaste? Él no la miró, pero sacó algo de la bolsa a su lado. Un paño doblado, manchado pero bien cuidado. Lo abrió lentamente, revelando un relicario encuadernado en cuero. Dentro, un boceto. Una mujer con las mismas heridas en los ojos que Clara vio en su propio reflejo. ¿Tu esposa?, preguntó ella. Él asintió una vez. ¿Qué le pasó? Silencio. Pero fue suficiente. Clara lo entendió. El mundo le había robado a alguien. Y ahora él respondía a ese robo negándose a apartar la mirada del dolor ajeno. No la estaba salvando. Estaba honrando una promesa a alguien que se había ido hacía mucho tiempo. Y para Clara, eso fue suficiente. Cuando la mañana se alzó entre los árboles, pintó el suelo del bosque de oro. Pero Clara seguía sentada, por el fuego, mirando en la calle. La cabeza se quedó en la caída, y la cabeza se agitó en la lluvia, y la cabeza se agitó en la calle, y la cabeza se agitó en la calle. Pero no se ha decidido. Y el hombre no se ha quedado. La cabeza se agitó en la calle, y la cabeza se agitó en la calle, y la cabeza se agitó en la calle. La cabeza se agitó en la calle, y la cabeza se agitó en la calle. La cabeza se agitó en la calle, y la cabeza se agitó en la calle, y la cabeza se agitó en la calle, y la cabeza se agitó en la calle. La cabeza se agitó en la calle, y la cabeza se agitó en la calle. La cabeza se agitó en la calle, y la cabeza se agitó en la calle, y la cabeza se agitó en la calle. La cabeza se agitó en la calle, y la cabeza se agitó en la calle. La cabeza se agitó en la calle, y la cabeza se agitó en la calle. La cabeza se agitó en la calle, y la cabeza se agitó en la calle. No la mujer que Red Hollow la había convertido en la vida, pero la mujer que se fue antes. Antes, la vergüenza se quedó más fuerte de sus pensamientos. El apache, si aún no lo su nombre, había reparado el río en el río de la mañana, su movimiento eficiente, silencioso, decidido. Ella te ofrecía a la ayuda, pero él solo le mandó a la vaca y gestió hacia el arroyo con una mano de la mano. Fijas, frutos rojos, cebollas silvestres, lo que podía llevar. Por una vez, Clara no se sintió exiliada. Se sintió útil. Mientras buscaba comida, observaba cómo la luz del sol se deslizaba entre las hojas, cómo los pájaros se atrevían a cantar en su presencia, cómo sus manos ya no temblaban cuando sostenía el cuchillo. Al mediodía, ella regresó con una canasta llena y el hombre levantó levemente la barbilla en señal de aprobación. Ella sonrió sin darse cuenta. Esa noche insistió en cocinar. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Ella avivó el fuego mientras él se sentaba al otro lado, mirándola con la misma calma y tranquilidad de siempre. Mientras la comida hervía a fuego lento, ella rompió el silencio. No hablas mucho, murmuró, pero creo que lo oyes todo. Él inclinó la cabeza. Ella añadió, siempre me decían que hablaba demasiado, que era demasiado ruidosa. Mi padre solía decir que mi boca me costaría todo. Ella removió la olla. Supongo que tenía razón. El hombre se inclinó hacia adelante lentamente y dibujó algo en la tierra. Un círculo. Luego una línea que lo atravesaba. ¿Qué es eso?, preguntó ella. Él dibujó otro. 2 círculos, uno al lado del otro. Sin líneas. Luego se golpeó el pecho. ¿Equilibrio?, adivinó ella. Él asintió. ¿Estás diciendo que no era demasiado ruidosa? ¿Tenían demasiado miedo de escuchar? No lo confirmó. Pero no tuvo que hacerlo. El destello en su mirada. La forma en que la miró a los ojos. Ella entendió. Después de comer, se quedó junto al fuego. Calidez en su piel. El olor a ceniza en su cabello. El hombre volvió a sacar el relicario. Lo apoyó en su palma. Ella lo abrió.
Miró fijamente el rostro de la mujer. Era hermosa. Clara susurró. Y ella era tuya. Él no se movió. Solo miró el fuego otra vez. ¿La extrañas?, preguntó ella. Por fin, llegó su voz. Baja, áspera, como el viento raspando la madera. Todos los días. Clara contuvo la respiración. No por miedo, sino por el sonido de un hombre que había enterrado su corazón. Y aún así se las arreglaba para ser amable. El fuego no crepitó más fuerte. Pero su latido sí. Estaban recogiendo leña cerca del borde del barranco cuando Clara resbaló. Su pie tocó grava suelta. Sus brazos se agitaron. Y la cesta se cayó. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Suavemente, con reverencia. Ningún hombre la había tocado así nunca. No con deseo, no con lástima, sino con reverencia. Cuando terminó, ella dijo en voz baja: Mi nombre es Clara. Hace tiempo que nadie me llama así. Él asintió. Luego tomó un palo y dibujó su nombre en la tierra con trazos cuidadosos. Clara. ¿Cuál es el tuyo?, preguntó ella. Hizo una pausa y luego dibujó otro juego de letras. Toa. Ella frunció el ceño. ¿Toa? Él asintió una vez. Es hermoso, dijo ella, la palabra extraña en su lengua. ¿Significa algo? Él señaló los árboles. Luego el humo del fuego. Luego se tocó el pecho. ¿Viento? Ella adivinó. ¿Espíritu? Él asintió de nuevo. El viento que trae historias, intentó, pensando en voz alta. Él no la corrigió. Tal vez porque tenía razón. O tal vez porque le gustó la forma en que lo dijo. Ella miró al suelo de nuevo. Siempre solían decir que mi nombre era simple, que no merecía nada más bonito. Él la miró a los ojos. Luego, lentamente, extendió la mano y trazó las letras de nuevo. Esta vez, no en la tierra, sino suavemente contra su palma. Clara. El toque fue ligero como una pluma. Apenas allí, pero lo decía todo. Ella no era fea. No era demasiado ruidosa. Ella no era vergüenza. Ella era Clara. Y por primera vez en su vida, su nombre se sintió como un comienzo. Pasó una semana, y Clara ya no contaba el tiempo por vergüenza o moretones. Lo contaba en pequeñas cosas. La forma en que Toa siempre la dejaba revolver el guiso primero. La forma en que miraba las estrellas antes de dormir. La forma en que los pájaros dejaban de volar cuando ella pasaba. La noche, ella encontró un beso en la cama. La sola cumbia, la escena de la cama, la cumbia de la cama, la edición de la cama, la cumbia de la cama, la cumbia de la cama. Sin noté, sin explicación. Pero su nombre, Clara, era agitado a la cara. Sus manos temblaban cuando lo recogió. No se había cepillado el cabello en semanas. Su reflejo había sido un extraño durante años. Ahora pasó el peine a través de los enredos, y a medida que los nudos se aflojaban, algo más también lo hizo. La niña debajo del miedo, la mujer debajo de las etiquetas. Toa no dijo una palabra cuando la vio, pero asintió, solo una vez, y ella mantuvo la barbilla más alta ese día. Más tarde encontró el coraje para preguntar: ¿por qué me ayudaste esa noche? Estaba sentado bajo el pino, afilando su espada, e hizo una pausa. Miró fijamente las colinas. Porque sabía lo que hacían. Ella esperó. Él añadió: así castigaron a mi hermana antes de que llegaran los soldados. Clara respiró hondo. ¿La encadenaron? Él asintió. Y cuando llegó la nieve, la dejaron ahí fuera. No gritó. Solo cantó. Él miró al horizonte con la voz ronca. Cuando la encontré, todavía estaba caliente, con la boca abierta, como si todavía estuviera cantando. Clara se tapó la boca. Lo siento mucho. Se giró hacia ella. No me encadenaste, dijo. Tú también cantaste. Solo que de otra manera. Esa noche lloró. Esa noche volvió a llorar. Pero no de miedo. Se permitió llorar por su hermana. Por su propia juventud.
por cada chica cuyo único crimen fue sobrevivir. Mientras las estrellas salían, Toa colocó un bulto envuelto a su lado. Suave piel de ante, cosida en una túnica que le sentaba a la perfección. Ella lo miró, sobresaltada. Él se encogió de hombros. Es tuyo, no prestado. Su voz se quebró. Nunca he tenido nada que fuera solo mío. Él no dijo nada, pero cuando ella se lo echó sobre los hombros, sintió su peso. La verdad, no era indeseada. No la habían descartado. La habían visto. Y Toa. Él nunca apartó la mirada. La tormenta llegó rápido, arremolinándose sobre la cresta occidental con un aullido que le recordó a Clara la noche en que la sacaron de la cama y la ataron a esa cerca. Pero esta vez, no estaba sola. Toa la jaló hacia el refugio que había construido con cedro y pino. Sus movimientos eran tranquilos, pero urgentes. Mientras la lluvia golpeaba la tierra, ella se aferró a la manta a su alrededor y susurró. ¿Siempre estás llorando? Él negó con la cabeza. Solo cuando se acordaba. No le preguntaba lo que era. Ella se sentía, también. El viento conocía sus nombres. Y no era aquí para olvidar. Lejano agrietado y por un momento, su cara iluminada, la luz bronceada, la luz ilegible. ¿Tienes miedo? Él preguntó. Ella pareció mentir. Pero no era la chica de la iglesia. Sí, se dijo, pero no de la tormenta. Él miró hacia la luz. ¿Qué? 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 Sus labios se separaron. Las palabras surgieron como la luz de 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 la luz. De la luz de la luz. 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 Toa no se inmuta. Él alcanzó, a la luz, con la palma hacia arriba, y esperó. Sin presión. Sin demanda. Solo la oferta. Y se colocó a la luz. En sus, la forma que un niño ofrece algo frágil. La silencio entre ellos se volvió sagrada. Cuando el río se muere, se reúne en una bolsa y pulleces a un pequeño piezo de pie de madera, una pedante, en la forma de un cútero y esmuotia por horas de trabajo. Él le mandó a ella. Es para cuando se olvidó que se vio, se le dijo. La cútero falló, pero se le alzó de nuevo. Ella parpadeó rápido, sosteniéndola cerca de su pecho. Gracias, susurró. Mi madre, solía llamarme hueso de pájaro. Dijo que me rompería con el viento. Toa negó con la cabeza. No te rompiste. Su voz era baja. Volaste. Afuera, la lluvia comenzó a disminuir. El cielo se suavizó en un gris pálido. La mañana aún no había llegado, pero la oscuridad ya no la asustaba. Estaba tumbada junto al fuego, con el colgante aún en la mano. Y por primera vez en su vida, Clara no soñó con correr. Soñó con plantar raíces, con cocinar, con trenzar cabello, el suyo, tal vez el de un niño. Soñó con la mano de Toa descansando cerca de la suya, sin necesidad de tocarla para ser reconocida. La tormenta pasó, pero lo que había comenzado entre ellos, eso no pasaría. Se quedaría, como su nombre grabado en el peine, como el colgante de plumas calentado por su piel. Clara estaba en el río, lavando la manta que Toa le había dado, cuando unos cascos rompieron el silencio como disparos. Se quedó paralizada. De los árboles emergieron 3 mujeres, envueltas en orgullo y con botas lustradas, las mismas que habían permanecido de pie, sonriendo con suficiencia, fuera de la cerca de la iglesia. Su líder, Miriam, desmontó primero. Bueno, dijo arrastrando las palabras, miren quién sobrevivió. Clara se levantó lentamente. La palabra estaba en la boca, el agua se despedía de la boca. La palabra estaba en la boca, la palabra se despedía de la boca. La palabra estaba en la boca, la palabra se despedía de la boca. Ante el silencio atónito de Miriam, Toa metió la mano en su morral y le entregó a Clara algo pequeño. Un anillo, de madera, sencillo, tallado con la misma águila que el peine. Solo si lo quieres, dijo.
La voz de Clara no tembló. Lo quiero. Lo quiero. Las tres mujeres observaron, atónitas, cómo se lo ponía. Sin sacerdote, sin sermón, sin aplausos, solo la verdad. Miriam intentó murmurar algo cruel, pero sus palabras se marchitaron en la luz. Deberías irte, dijo Clara con suavidad, antes de que el bosque te enseñe algo que no estás listo para aprender. Se dieron la vuelta y se marcharon sin decir nada más. Clara se volvió hacia Toa. ¿Lo planeaste? No, dijo, pero sabía que vendría. Los viejos fantasmas siempre vuelven. Ella se inclinó hacia él, sonriendo entre lágrimas. Bueno, que miren. Ya no me escondo. Esa noche, bajo las estrellas, cocinaron juntos. No hablaron mucho. No lo necesitaron. Dos vidas, una vez destrozadas por la crueldad, ahora remendadas por algo más feroz que el odio, algo sagrado. La noticia del desafío de Clara viajó rápido, llevada por susurros, llevada por la curiosidad. Nadie esperaba que durara el invierno, y mucho menos que se labrara una vida en el bosque alto, con los apache que untó sus cadenas. Pero cuando la compañía rodea más allá de la rige y se vio la humo que se curvaba de una chica, se desaceleró. Y cuando la pasada de la partera afirmó que se escucha una canción de cuna en dos idiomas derivando en el agua, hasta que se siente. La gente se le hacía en la calle. La gente se le hacía en la calle, los chicos se le preguntaba inquietos. ¿Crees que todavía está ahí fuera? ¿Consigo? ¿Realmente se casó con el salvaje? La esposa del barbero, que una vez había sonreído con sorna mientras Clara fregaba los suelos de la iglesia, bajó la mirada al oír la respuesta. No hace falta sacerdote, dijo alguien. Ella lo eligió a él. Él la eligió a ella. No nos preguntaron. Lo que ninguno de ellos sabía era cómo había empezado aquella mañana. Clara se había despertado antes de que el fuego se apagara, se había apretado el anillo de madera con más fuerza en el dedo y había salido a cuidar el jardín que ella y Toa habían plantado justo al otro lado de los pinos. Judías, zanahorias, lavanda, porque él decía que olía a seguridad. Permaneció descalza bajo el rocío, con los ojos cerrados, respirando hondo. Toa la observaba desde la puerta, con los brazos cruzados. Pareces criada por la tierra, dijo. Ella se giró, sonriendo. Quizás sí. Quizás todos nacemos dos veces, una de sangre, otra de elección. Él asintió una vez, como quien escucha las escrituras. Entonces ella dijo lo que antes solo había pensado. No creo que estuviera destinada a ser la vergüenza de nadie. Nunca lo fuiste, respondió Toa. Simplemente no supieron verte. El viento se levantó, los pájaros se dispersaron de los árboles. Y en ese silencio, añadió, me hiciste creer de nuevo. Que alguien podría elegirme, incluso sabiendo lo peor. Ella se acercó a él entonces, presionando su frente contra la de él. No hay peor. Solo existe lo que hacemos de ello. No se besaron. Esa no era su manera. Pero sus manos permanecieron entrelazadas durante todo el camino de regreso a la cabaña. Más tarde, un extraño llamó a la puerta. Una joven pareja perdida en el sendero. Clara les dio estofado, un lugar para descansar e indicaciones con ojos amables. Al irse, la mujer susurró, tú eres a quien encadenaron, ¿verdad? Clara asintió una vez. Y tú eres a quien llaman extraño, añadió con suavidad. Pero no aquí. Esa noche, Toa encendió una linterna y talló otro peine. Este más pequeño. Para la hija que aún no tenían. ¿Pero quién esperaba ya entre el humo? La primavera llegó como un susurro, no como un grito. El deshielo derritió la última nieve en la cresta y el río comenzó a cantar de nuevo. El río volvió a cantar. Clara estaba descalza en la hierba, cerca de donde el borde de la cabaña daba paso al bosque, observando cómo los retoños que ella y Toa habían plantado se extendían hacia el sol. En la mano sostenía la vieja cadena, la que habían usado para atarla fuera de la iglesia. Oxidada, rota en dos.
No la guardaba como recordatorio del dolor, sino como prueba de que incluso el hierro se puede deshacer. ¿Segura que quieres ir?, preguntó Toa, dando un paso atrás. Solo de visita, dijo Clara. Los fantasmas aún viven allí, pero yo ya no les pertenezco. Cabalgaron juntas al amanecer, pasando la curva del sendero donde Toa las había esperado con la manta. Al mediodía, el pueblo se alzaba ante ellas, más pequeño de lo que alguna vez pareció. Los ojos de Clara recorrieron los tejados familiares, la cerca torcida, el campanario de la iglesia inclinado como si se hubiera rendido. Y allí estaba, la cerca, a la que había estado encadenada. Aún en pie, aún vacía. Se apeó y caminó hacia ella, rozando la madera con los dedos. Esperaba amargura. Sintió paz. Una niña la miró desde el otro lado de la plaza, con los ojos abiertos. La madre susurró: «No me mires fijamente». Pero Clara le sonrió a la niña. «Está bien», dijo. «Yo también fui pequeña una vez». Alguien la llamó por su nombre: Pastor John. Mayor ahora. Más lento. «Nunca quise que llegara tan lejos», dijo, avergonzado. «Pero nunca regresaste. Porque no lo necesitaba». Clara respondió con suavidad: «Encontré algo mejor que el perdón». Frunció el ceño. «¿Qué es mejor que eso?». Se giró hacia Toa, que esperaba con los brazos abiertos. «Una vida». No se demoró. No exigió disculpas. La cerca ya no tenía energía. Y cuando se giraron para irse, otros observaron. No con desprecio, sino con algo parecido al anhelo. En el límite del bosque, la voz de una niña gritó: «Señorita Clara, ¿es feliz?». Hizo una pausa. Luego sonrió. «Lo soy». Esa noche, bajo las mismas estrellas que una vez la vieron llorar, Clara yacía junto al hombre que nunca la había necesitado para ser nadie más que ella misma. Toa le tomó la mano y le susurró algo en apache. No pidió una traducción. Entendió. El amor no siempre necesita lenguaje. Solo presencia. Solo elección. Y Clara finalmente se había elegido a sí misma. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para apoyar más historias sinceras en historias quedadas atrás. Si la hubieras visto allí, ¿te habrías unido a nosotros? Cuéntanos en los comentarios.